Vio a un perro atropellado y corrió a salvarlo. Lo que nadie sabía, ese acto cambiaría la vida de toda una ciudad. Prepárate para emocionarte, esta historia es real y te va a destrozar por dentro. Clara tenía 11 años y un corazón demasiado grande para el tamaño de su cuerpo. Todos en la calle de las Palmeras lo sabían. Era ella quien ponía agua en la acera para los pájaros en los días calurosos, quien sacaba las hormigas perdidas de la puerta de la escuela con una hoja de cuaderno doblada, quien siempre llevaba un pedazo de su merienda a un perro callejero que merodeaba por la placita. Aunque nunca había tenido un animal en casa, Clara amaba a los animales con una intensidad silenciosa. Vivía con su abuela desde que su madre falleció, 3 años antes. Su papá, camionero, pasaba semanas fuera de casa. Su abuela, dona Lourdes, era una de esas señoras prácticas, con un cariño firme y manos callosas. Criaba a Clara con rectitud y afecto, pero sin mucho tiempo para sentimentalismos. El corazón es algo bueno, niña, pero hay que saber usarlo, solía decir. Aquella nublada tarde de miércoles de mayo, Clara salía de la escuela con la mochila medio caída del hombro y la cabeza llena de operaciones matemáticas. Ya era casi la hora de comer, y el olor a frijoles que salía de las casas de alrededor le hacía rugir el estómago. Caminaba por el camino de siempre, pasando por la esquina donde el asfalto comenzaba a desmoronarse y los coches aceleraban sin prestar mucha atención. Fue allí, en un abrir y cerrar de ojos, donde ocurrió. Un rápido chirrido de neumáticos en el asfalto, un golpe seco y un ladrido agudo cortaron el aire. Clara giró la cabeza a tiempo para ver un pequeño cuerpo siendo lanzado al suelo. Un cachorro. Un coche ya desaparecía en la curva, sin siquiera reducir la velocidad. El mundo a su alrededor pareció congelarse. Sin pensarlo, soltó la mochila y corrió. El cachorro era una bolita temblorosa de pelo marrón y patas delgadas. Estaba tumbado de lado, jadeando, con el pecho subiendo y bajando demasiado rápido. Tenía el ojo derecho medio cerrado, y una de las patas traseras parecía doblada en un ángulo extraño. Clara se arrodilló en la acera, y sin importarle el rasguño en la rodilla, extendió la mano lentamente. «Todo está bien. Tranquilo. Estoy aquí». El perrito abrió los ojos, y por un segundo, a pesar del dolor reflejado en su mirada, pareció saber que podía confiar en ella. Clara se quitó el abrigo y envolvió al animal con cuidado. Miró a su alrededor. No había nadie. Su corazón latía con fuerza y tenía un nudo en la garganta. Pensó rápidamente. La tienda de mascotas de la señora Marcia tenía una veterinaria. No estaba lejos, a unas 4 calles de allí. Se levantó con dificultad, con el ligero peso del cachorro en sus brazos, y empezó a correr. La gente se daba la vuelta, algunos se acercaban, otros solo miraban con pena. Un señor le ofreció ayuda, pero Clara apenas le escuchó. Solo podía pensar en ese cuerpecito caliente y frágil que temblaba contra su pecho. Llegó a la tienda de mascotas jadeando, con la cara roja y las manos doloridas. Entró de golpe. «¡Ayuda! ¡Lo atropellaron!», gritó con voz entrecortada. La veterinaria, una mujer bajita con el cabello recogido y ojos atentos, apareció en segundos. Tomó al cachorro con cuidado y se lo llevó a la parte de atrás de la tienda. Clara se quedó allí parada, con el chamarra sucio en las manos, sin saber qué hacer. Minutos después, dona Marcia le trajo un vaso de agua y la hizo sentarse. «¿Se pondrá bien?», preguntó Clara en voz baja. «Aún no lo sabemos, querida. Está muy asustado, pero está vivo. La doctora hará todo lo que pueda». Clara no podía explicarlo, pero sentía que ese momento era el comienzo de algo, como si, de alguna manera inexplicable, ese perro fuera ahora parte de su vida, incluso sin saber de dónde venía ni a dónde debía ir. Allí, en esa silla de plástico azul, Clara cerró los ojos por un instante e hizo una promesa en silencio. Si sobrevivía, nunca más lo dejaría solo. Esa tarde, Clara no regresó directamente a casa. Se quedó en la tienda de mascotas hasta que la veterinaria salió de la sala con las manos manchadas de pomada y una mirada cansada.
Se llamaba Dra. Rejane hablaba con calma, como alguien que entiende que el corazón de un niño necesita cuidados. Se ha roto una patita, pero eso es todo. Ahora está estable. Es un cachorro muy resistente, dijo mientras se limpiaba las manos. Lo has traído a tiempo. Clara casi llora de alivio. ¿Puedo verlo? Ladrá. Rejane sonrió y asintió con la cabeza. Llevó a la niña a una pequeña sala en la parte de atrás. El cachorro estaba acostado sobre una manta, con la pata vendada y los ojos somnolientos. Cuando vio a Clara, intentó levantar el hocico, como si ya la reconociera. La niña se acercó lentamente y se arrodilló a su lado. «Oye, guerrerito, eres fuerte, ¿sabes?», dijo con voz entrecortada. La veterinaria observó la escena con atención. «¿Conoces a este perro?». «No, pero creo que él me eligió a mí», ladrá. Rejane se quedó en silencio por un momento y luego dijo: «Si no tiene dueño y tú quieres, puedes adoptarlo. Claro, con el permiso de tu familia». Clara asintió con los ojos llorosos, pero en el fondo sabía que esa sería la parte más difícil. En casa, la abuela escuchó toda la historia con una mezcla de sorpresa y preocupación. La señora Lourdes nunca había sido de negar el cariño, pero sabía lo que significaba cuidar de un animal: comida, vacunas, medicinas, tiempo, dinero. Clara insistió: «Abuela, puedo cuidarlo, lo prometo. Puedo hacer trabajos aquí en la calle, juntar monedas, vender cosas. Él me necesita». La abuela suspiró, se sentó a su lado en el sofá y le tomó la mano. «Este animalito te ha conmovido, ¿verdad?». Clara solo asintió, con un nudo en la garganta que le impedía hablar. «Está bien, pero solo si tu papá está de acuerdo, y si demuestras que puedes cuidarlo». ¿Trato hecho? Era más de lo que Clara podía esperar. Sonrió y abrazó a su abuela con fuerza. A la semana siguiente, Clara iba todos los días a ver al perrito. Se fue recuperando poco a poco y, con cada visita, movía la colita con más energía. Ya la reconocía desde lejos. Un día, cuando llegó, encontró un pequeño cartel en la pared de la clínica. «Ayuda a Clara a adoptar a Fiel. Se aceptan donaciones de comida y medicamentos». La señora Marcia lo había hecho sin avisar, y pronto empezaron a aparecer otros vecinos. Uno trajo un paquete de comida, otro donó un collar usado, un tercero dio una bolsa de periódicos para cubrir el suelo. El pueblito era pequeño, pero tenía un gran corazón. «¿Ahora se llama Fiel?», preguntó un vecino. «Sí», respondió Clara con convicción, «porque aunque estaba herido, se quedó allí esperando a alguien, y ahora se va a quedar conmigo». Cuando el papá de Clara llegó de su viaje, ella respiró hondo y le contó todo, con todo detalle. Esperaba un no inmediato, pero lo que escuchó fue algo diferente. «¿Corriste con un perro herido en brazos por 4 calles?» «Sí». «¿Y has ido a verlo todos los días?» «Todos. Ya sé incluso cómo darle las medicinas». Su papá la miró durante un largo rato y luego le acarició la cabeza. «Entonces, supongo que ya lo estás cuidando, ¿no?». Esa noche, Clara durmió con el corazón ligero, por primera vez en mucho tiempo. 2 semanas después, Clara finalmente pudo llevarse a Fiel a casa. Todavía cojeaba ligeramente debido a la pata vendada, pero ya caminaba con firmeza, moviendo la cola y olfateando cada rincón de su nuevo hogar. La señora Lourdes improvisó un rinconcito con una caja de cartón, una manta vieja y un tazón de agua. No era mucho, pero Fiel parecía feliz allí. Clara pasaba su tiempo libre con él, le daba de comer, le cepillaba el pelo, aprendía con la veterinaria a aplicarle los medicamentos. Poco a poco, el perrito fue ganando peso, confianza y un brillo diferente en la mirada. Más que eso, parecía observar a Clara con una especie de gratitud silenciosa, como si lo entendiera todo. Pero aún había una pregunta que rondaba los pensamientos de Clara. ¿De dónde había venido Fiel? La respuesta comenzó a aparecer cuando don Juan,
Un señor jubilado que vivía 2 calles más arriba detuvo a Clara en la acera. Este perro se parece mucho a uno que acompañaba a C, el del guitarra. Ese señor que dormía en la plaza. ¿Te acuerdas? Clara lo recordó. C del guitarra era un hombre tranquilo, en situación de calle, que solía tocar canciones antiguas al atardecer. Muchos lo veían solo como otro vagabundo, pero Clara, aunque no lo conocía bien, recordaba la mirada amable que intercambiaba con quienes lo escuchaban. ¿Estás segura?, preguntó ella. Sí, siempre llevaba consigo un perrito de este tamaño, de color similar, siempre a su lado. Después de que C muriera, el perro desapareció. Ahora creo que es este. Clara se quedó en silencio. C del guitarra había fallecido hacía aproximadamente un mes, según los vecinos, víctima de un infarto en una noche fría. Sin familia conocida, el cuerpo había sido enterrado por un proyecto social local. Nadie había hablado nunca del perro, hasta ahora. De repente, todo cobró sentido. El atropello, la mirada perdida de Fiel cuando lo encontró, la forma en que reaccionaba al sonido de las canciones suaves. Él también había perdido a alguien, y como ella, llevaba consigo un dolor que no sabía explicar. Esa noche, Clara llevó a Fiel a la pequeña plaza donde C solía tocar. Se sentó en un banco con él a su lado. La plaza estaba vacía, en silencio. Clara entonces tarareó una de las canciones que vagamente recordaba de las tardes de guitarra. Fiel levantó las orejas, la miró y se acostó, como si estuviera en casa. Era como si dijera, ahora, tú eres mi familia. Durante los primeros días con Fiel en casa, todo era novedad y alegría. Clara se levantaba más temprano para limpiar su rincón, le daba de comer antes de ir a la escuela y corría a casa solo para jugar con él en el patio. Fiel, por su parte, parecía revivir. Corría, a pesar de que su pata aún se estaba recuperando, ladraba suavemente cuando la veía y dormía acurrucado cerca de la puerta de su habitación. Pero como nada es sencillo cuando se tiene poco, pronto llegaron las dificultades. La bolsa de comida que una vecina había donado se acabó rápidamente. Los medicamentos también. La doña Lourdes hizo lo que pudo, pero su pensión apenas alcanzaba para lo básico. Clara, mi amor, tendremos que buscar una solución, dijo la abuela con delicadeza. No podemos dejar que le falte nada, y tampoco podemos quitarle de nuestra comida. Clara lo entendió. Aunque le dolía el corazón, al día siguiente fue a la escuela con un plan. Habló con la directora, con la profesora de arte, con quien quisiera escucharla. Quería vender brigadeiros o marcadores de libros para ayudar a cuidar de Fiel. No quiero depender de los demás. Quiero aportar mi granito de arena. La maestra se emocionó. La directora lo autorizó. En pocos días, Clara ya tenía un pequeño puesto a la hora del recreo. Vendía brigadeiros hechos con la ayuda de su abuela y marcadores de colores que creaba con cartón reciclado. Todo con el dibujo de un perro marrón, con ojos grandes y tristes, Fiel. Las ventas comenzaron tímidamente, pero pronto los alumnos, los maestros e incluso los padres de los alumnos empezaron a comprar. Fiel se convirtió en símbolo de algo más grande. Una tarde, al salir de la escuela con una caja de brigadeiros, Clara fue detenida por una mujer elegante, con el cabello recogido y ropa de gimnasio. ¿Eres la niña del perro atropellado? Sí, señora. He oído hablar de la historia. Ha conmovido a todo el mundo aquí en el barrio. ¿Y ese es Fiel? Clara asintió, acariciándole el hocico. ¡Qué bonito! ¿Y estás vendiendo esto por él? Sí. Para comprar comida y los medicamentos que aún necesita. La mujer sonrió, compró 3 paquetes y se fue. Al día siguiente, regresó con una cámara. Era periodista de un portal de noticias local. Entrevistó a Clara, le tomó fotos y le pidió que le contara todo, desde el día del atropello hasta ese momento. El reportaje se publicó con el título La niña y el perro Fiel. Una historia de amor, superación y esperanza. Lo que vino después nadie lo esperaba. La gente empezó a aparecer en la tienda de mascotas queriendo ayudar,
Donaron medicamentos, sacos de comida, collares, juguetes. Algunos solo querían ver al perro que sobrevivió y encontró una dueña tan decidida. Fiel se había hecho famoso, pero Clara se mantuvo firme. Nada de aprovecharse de eso. Cada donación se registraba y se utilizaba con cuidado. Quería ganárselo. E incluso cuando su padre, inicialmente reacio, la llamó para hablar una noche, Clara pensó que le iba a dar un sermón. En cambio, le dio un sobre. He hecho una entrega extra este mes. No es mucho, pero ya has demostrado que este perro es parte de la familia. Clara no pudo contener las lágrimas. Fiel ahora tenía un hogar. Pero más que eso, Clara también lo tenía. No solo un hogar físico, con paredes y techo, sino un sentimiento que había ido creciendo, de pertenencia, de propósito, de amor verdadero. Fiel ya no era solo el cachorro que había sobrevivido a un atropello. Se había convertido en un símbolo, y sin que Clara se diera cuenta, algo comenzó a cambiar en el barrio y en la ciudad. La noticia publicada en el portal se difundió. Gente de los barrios vecinos venía a conocer al perrito y a la valiente niña que luchó por darle una segunda oportunidad. Los maestros comenzaron a usar la historia en el salón de clases para hablar sobre la empatía, la responsabilidad y el cuidado de los animales. Fue entonces cuando la maestra Marta, de Ciencias, tuvo una idea: crear un proyecto escolar sobre el bienestar animal. Y nadie mejor para coordinarlo con ella que la propia Clara. ¿Te animas a contar tu historia a otras clases?, le preguntó la maestra. Clara dudó. Hablar en público nunca había sido su fuerte, pero, al mirar a Fiel, sentado a su lado, con la cabeza ligeramente inclinada y la mirada atenta, algo se encendió en ella. Me apunto. La primera presentación fue difícil. Clara temblaba, sosteniendo las notas con las manos sudorosas. Pero cuando empezó a contar cómo encontró a Fiel, cómo lo llevó en brazos, cómo él se resistió, la clase se quedó en silencio. Luego vinieron los aplausos y las lágrimas. Alguien sugirió que creara una campaña permanente en la escuela, una especie de banco de comida y ayuda para animales rescatados. El proyecto se bautizó como Fieles de Clara, con carteles hechos por los alumnos y el apoyo de la dirección. Otras escuelas copiaron la idea. Una tienda de mascotas ofreció descuentos a quienes adoptaran animales. Un grupo de estudiantes comenzó a visitar refugios los fines de semana. Todo gracias al valor de una niña y a la mirada de un perro que no se rindió. En casa, Clara seguía con su rutina con Fiel. A pesar de las donaciones, mantuvo la costumbre de vender sus brigadeiros y marcadores. Quería demostrar que la responsabilidad era suya. Una de esas tardes, al volver de la escuela, encontró un sobre debajo del bote de comida. Era una cartita escrita a mano. Clara, no solo salvaste a Fiel, has salvado a todos los que necesitábamos recordar que todavía existe la bondad en el mundo. Una vecina. Guardó la carta con cuidado, como un tesoro. Fiel ya caminaba sin cojear. Corría detrás de las hojas que el viento llevaba por el patio, ladraba a los pájaros, dormía con la cabeza en el regazo de Clara. Y, aunque no decía nada, cada día expresaba: no solo me salvaron, yo también salvé. Era una fría mañana de junio, cuando Clara se despertó con el hocico de Fiel apoyado en su brazo. Él la miraba como siempre, tranquilo, curioso, confiado. Ya no era el cachorro herido y asustado de la acera. Ahora era un perro fuerte, firme y parte de la familia. Ese día, Clara haría su última presentación del proyecto en la escuela. Estarían presentes estudiantes de otras clases, padres, maestros e incluso vecinos del barrio. Por primera vez, Fiel la acompañaría oficialmente con un collar nuevo, hecho por un artesano local que conocía su historia. El auditorio estaba lleno. Clara subió al pequeño escenario con el corazón acelerado. Tomó el micrófono con una mano, con la otra sujetaba firmemente la correa de Fiel.
Respiró hondo. No he venido aquí para contar una historia triste, comenzó con voz firme. He venido a contar cómo podemos transformar el dolor en amor. Cómo un perro herido me enseñó más sobre el coraje que cualquier libro. Y cómo aprendí que cuando cuidamos de alguien, también nos curamos un poco a nosotros mismos. El silencio era absoluto. Fiel me enseñó que, incluso cuando nos sentimos perdidos, hay alguien que nos cuida. A veces ese alguien viene en forma de persona. Otras veces, viene en forma de pata, cola y ojos marrones que lo entienden todo. Un suspiro recorrió la audiencia. Le prometí que nunca más estaría solo. Pero descubrí que, en realidad, él es quien nunca más me dejó sola. Fiel, sentado a su lado, levantó las orejas, como si confirmara cada palabra. Clara concluyó: si alguna vez has sentido que nadie te ve, recuerda que incluso un perro atropellado puede encontrar un hogar y que todos tenemos un poco de Fiel dentro de nosotros, esperando a alguien que no se rinda. Aplausos. Muchos aplausos. Algunos lloraban, otros sonreían, y Clara sabía, en lo más profundo de su corazón, que su historia con Fiel no era solo sobre rescate. Era sobre un nuevo comienzo, sobre la esperanza, sobre ser fiel a lo que es bueno, incluso cuando el mundo parece duro. Meses después, Clara ganó un premio local por su contribución a la causa animal. Fiel se convirtió en la mascota de la escuela. La plaza donde se tocaba la guitarra fue renovada y recibió un nuevo nombre: Plaza da Esperanza, Plaza de la Esperanza, con una pequeña placa en la que se leía: en memoria de todos los que un día esperaron un hogar y lo encontraron.